Gracias, gracias Viviana, muy amable. Muy buenas tardes a todas y todos. Eh, bueno, celebro el hecho de que estemos en definitiva ya trabajando sobre la base de estas jornadas de capacitación y que a las 6:30 de la tarde tengamos 38 presentes, lo que es gratificante con este imponderable problema que tenemos con los arquitectos y el tema del horario. Vamos a ver. Primero que nada, una apretada síntesis de lo que hablamos específicamente la semana anterior. Es importante hacer encomiendas de trabajo. El contrato, dice la norma, es ley para las partes. De tal manera que si nosotros nos acostumbramos a tener un contrato, ese contrato entre el comitente y nosotros, me voy a poner en el papel de arquitecto, entre el comitente y nosotros es una norma que obliga, que impera y que en definitiva desplaza cualquier situación dudosa en tanto y en cuanto tengamos un buen contrato. Vamos a modificar, probablemente lo hagamos antes de fin de año, al contrato que algunos han visualizado en la página web del colegio o algunos han rescatado de algunas otras páginas web y me lo remiten como modelo y me dicen qué le parece, y son espantosos. ¿Por qué espantosos? Porque son muy precarios, muy primitivos, muy endebles. Tengan presente que cuando definimos una encomienda profesional, aparte de individualizar quién es el comitente, hay cosas que podemos dejar de lado y hay cosas que no podemos bajo ningún pretexto desplazar de nuestra responsabilidad. Por ejemplo, somos responsables del vicio de suelo. Es decir, que tenemos que saber los arquitectos que si encaramos una obra, el vicio de suelo no es algo que nos podemos eximir. Y si lo ponemos en el contrato, tampoco. El vicio de suelo es un imperativo que tiene el arquitecto, no puede eximirse del vicio de suelo. De tal manera que el arquitecto tiene que ser consciente de una buena compactación, de analizar y en consecuencia estar seguro que donde va a montar los cimientos y la obra es un suelo bien compactado, porque no existe ninguna posibilidad que por contrato lo desplace como responsabilidad. Si no hace el cálculo de estructura, bueno, probablemente las fisuras que aparezcan el día de mañana justamente como consecuencia de los cimientos no van a ser responsabilidad del arquitecto, porque, bueno, básicamente no van a ser responsabilidad porque él no hizo el cálculo de estructura, lo firmó un ingeniero, lo pasó al cálculo por el Colegio de Ingenieros y en realidad lo que hace el arquitecto es el proyecto y la dirección o representación técnica de la obra. El cálculo no, el cálculo lo hace el ingeniero. Ese es un buen comienzo para una encomienda profesional. Me decía Viviana recién que se le hace muy difícil a todos ustedes entender que director de obra y representante técnico, ¿cómo es la cosa? Vamos a explicarlo por enésima vez. El director de obra es el que supervisa que el proyecto se ejecute tal cual. ¿Quién es el director de obra? Normalmente, generalmente, casi siempre, en el 99% de los casos, el director de obra es el autor del proyecto, celoso de su propiedad intelectual, celoso de su diseño
que lo que pretende es que ese proyecto que él diseñó, que él armó, que él inventó, que él soñó, y que el comitente lo ha aprobado y en consecuencia se ha sentido satisfecho con ese proyecto, se ejecute por una empresa constructora de la manera que él lo diseñó, con la orientación, con las aberturas, con los pisos, con los diseños, con la modalidad constructiva que él lo imaginó. Ese director de obra no ejecuta la obra propiamente dicha, no es el que va a la obra y supervisa a la mano de obra, supervisa la calidad de los materiales. Por eso que el director de obra no es responsable de los vicios ocultos, no es responsable de los vicios redimitorios, no es responsable por la estructura, no es responsable por la ruina parcial o la ruina total, no es responsable porque en definitiva como autor del proyecto, en definitiva, insisto, es el que va a verificar, en todo caso, si ustedes me permiten, va a supervisar al representante técnico. Ahora, claro, ustedes me podrán decir, pero en un plan Procrear de 50 y pico, de 70 y pico de metros cuadrados, ¿es necesaria las dos figuras? No, no. Es decir, no hay un director de obra y no hay un representante técnico. Ahora bien, escuchen bien esto y acá viene el meollo de la cuestión. Si ustedes van a ejecutar una obra de 100, 120 metros cuadrados y firman como director de obra y no hay designada en la carátula un representante técnico, repito, reitero, por enésima vez, como dije antes, que ustedes son, aunque hayan firmado de puño y letra como director de obra, ustedes son representantes técnicos para la ley. ¿Por qué? Porque no puede haber en una obra, no puede carecer una obra de representante técnico. ¿Puede no tener director de obra? Sí, por supuesto. Puede. Pero lo que no puede no tener es al representante técnico. Y el representante técnico es un profesional con incumbencia. Es un maestro mayor de obra con la limitación que tiene de 3 losas. Es un ingeniero civil. Es, por supuesto, un arquitecto. Entonces, entiéndanlo bien. El director de obra, cuando no está designado en la obra, en la carátula, en la tarea profesional, el representante, por más que firme de puño y letra, es el representante técnico. Ahora, salimos de la facultad con una concepción equivocada, distorsionada, muy distorsionada, y no es común, sinceramente, no es común que alguien sepa diferenciar ambos roles. No, no. Lo que es común, lo que es normal, es que vengan y me digan, pero yo soy director de obra. Sí, pero ¿quién es el representante técnico? No, no hay, no sé, no, no puede. El constructor. ¿Y quién es el constructor? Bueno, el constructor es el propietario. No tiene incumbencia profesional el propietario. Es decir, ustedes entiendan que un abogado, si ustedes quieren, tiene una incumbencia profesional determinada que implica que ustedes no pueden firmar un escrito judicial, no pueden operar, no pueden firmar un estado contable que lo firma un contador. Esto es así. Y precisamente a ustedes le han confiado la responsabilidad de la incumbencia profesional en un proceso constructivo. Entonces, un contrato, porque estamos hablando del contrato, tiene que establecer si son directores de obra, quién va a ser el responsable técnico. Y si van a ser directores de obra y no hay responsable técnico, ustedes son los responsables técnicos. ¿Dónde aparecen las dos figuras del director y del responsable? En obras de envergadura. En Punta Norte, por ejemplo, en edificios de más de 10, 12 losas, 15 losas, en torres donde hay que proyectar incluso urbanizaciones, en un FONAVI, en un plan del banco hipotecario, aparecen generalmente el proyectista, aparece el representante técnico y aparece también el director de obra. Yo siempre doy el ejemplo, ya lo di el miércoles pasado,
En el edificio de la Bolsa, que está en calle Paraguay, en Rosario, frente a la Plaza Pringles, Mario Roberto Álvarez fue el arquitecto y era el director de obra. Y él supervisaba, ¿qué cosa? Supervisaba que esa construcción se hiciera tal cual él la proyectó y diseñó. No quería, de ninguna manera quería, se rebelaba contra el plano conforme a obra. Él defendía su propiedad intelectual. Es decir, no cabe la posibilidad frente a alguien que defiende su propiedad intelectual y en consecuencia pretende que el proyecto se ejecute tal cual lo diseñó, que venga un representante técnico y modifique a mansalva el edificio y después termine arreglándolo con un plano conforme a obra, donde aparece totalmente distorsionada. El proyecto es de Juan, pero resulta que Miguel se lo modificó totalmente y eso evidentemente no corresponde. Un contrato tiene que establecer, fíjense ustedes, los plazos que ustedes van a ejecutar la representación técnica. Ustedes me dirán, ¿cómo? Sí, yo he tenido consultas de personas que no son arquitectos, ni ingenieros, ni maestros mayores de obra, concretamente comitentes, que me han planteado, dígame, doctor, usted que está especializado en el tema de arquitectura legal, ¿cuántas veces tiene que venir a la obra un arquitecto, un representante técnico? Eso es un tema que nadie lo pone en el contrato, nadie lo coloca, nadie lo consigna en el contrato. Normalmente van 2, 3 veces, le dejan las órdenes, las directivas a los capataces. No es malo ponerlo y decir, che, voy a visitar la obra 3 veces a la semana, 2 veces a la semana y cada uno de esos días 4 horas, 5 horas, 3 horas, etc. Hace al contrato. Los vicios ocultos es otro vicio que no se pueden sacar de encima. No hay manera, insisto, no hay manera. La ley expresamente dice que aunque ustedes en el contrato consignen, no voy a ser responsable por los vicios ocultos, esa cláusula se tiene por no escrita, así lo dice la ley, se tiene por no escrita, no existe para la ley. Ustedes no pueden eximirse de la responsabilidad de los vicios ocultos. ¿De qué otra cosa no se pueden eximir? No se pueden eximir de la calidad de los materiales. Ah, pero el arquitecto en realidad viene y te plantea, bueno, pero a ver, el propietario económicamente con un presupuesto acotado, en un momento determinado me impone en materia de grifería, en materia de piso, en materia de zócalos, productos que yo evidentemente no sugiero. Ahí tienen el libro de obra electrónico. Pero el libro de obra electrónico, que es básicamente, como dije el miércoles pasado, la posibilidad que ustedes hoy día, a la par que consignan en un contrato el domicilio profesional, Jujuy 2025, van también a consignar fehacientemente, expresamente, su domicilio electrónico. El comitente va a designar su domicilio electrónico, ustedes van a designar su domicilio electrónico, ambos se van a obligar a notificarse este feedback recíproco en la comunicación que ustedes tengan en el proceso constructivo, y yo, particularmente yo, cuando hago los contratos, también los involucro al constructor, lo involucro a los oficios, lo involucro en definitiva a los distintos sujetos que están dentro del proceso constructivo, para que el libro de obra se transforme en una comunicación permanente, donde lo que voy a hacer en esta computadora que tengo delante mío y a través del cual me comunico con ustedes, es entrar en correo electrónico, armar un buzón donde voy a poner el nombre de la propiedad o el nombre del comitente y todas las comunicaciones que tenga con el comitente, con el capataz, con los oficios, con el yesero, etcétera, etcétera, lo voy a arrastrar a un buzón donde voy a tener todo, absolutamente todas las comunicaciones con las fechas. Y eso es prueba plena de acuerdo al Código Civil.
Los correos electrónicos son hoy prueba plena. Y los WhatsApp no. ¿Cómo que no son los WhatsApp prueba? No, no son prueba. Pero si yo leo que en los femicidios estos que se están planteando en el Chaco hay comunicaciones por WhatsApp, sí. Los WhatsApp en materia penal tienen el propósito, sobre todo cuando son WhatsApp de auditivos, mensajes orales, pero no escritos, como es el correo electrónico. ¿Por qué? Porque el WhatsApp, si ustedes me mandan un WhatsApp escrito, yo lo puedo hackear, modificar totalmente y hacer aparecer que lo que ustedes me mandaron en definitiva dice todo lo contrario. Es probable que en un futuro el WhatsApp pueda ser un elemento de prueba, no lo es hoy. Pero hoy tenemos una ventaja enorme. Tenemos la posibilidad de armar un correo y fundamentalmente un libro de obra electrónico. Claro, insisto, tiene que estar consignado en el contrato. Tiene que estar admitida por las 2, las 3 o las 4 o las 5 partes involucradas en el proceso. Si yo me limito a denunciar mi domicilio electrónico y los otros no lo hacen o no lo declaran válido al mío, en definitiva, no tiene evidentemente ese sustento. Por eso, en los contratos establecemos una cláusula que es libro de obra electrónico y especificamos los requisitos para que se cumpla ese imperativo. Entonces, yo puedo, en el desempeño, en la ejecución de esa obra, en un momento dado que se genera un conflicto con el comitente, cuando le digo, mirá, creo que en el baño tenés que colocar esta grifería y en la cocina esta otra, y él no está de acuerdo por los costos, dejar constancia en el libro de obra que yo me opuse, que no estaba de acuerdo, y en consecuencia él asume esa responsabilidad. Y ustedes me podrían decir, ¿y eso es suficiente? Sí. ¿Por qué? Porque ahora tenemos, desde el año 2015, de una frase maravillosa, maravillosa que el Código Civil plantea y que, bueno, por lo menos una, a favor de los arquitectos, que dice que si ustedes acreditan frente a un vicio que pueda tener una obra determinada, que es imputable el vicio ajeno a ustedes, ustedes quedan liberados de esa responsabilidad. Si yo acredito que cuando entregué la propiedad impermeabilicé la medianera y 4 años después empieza a filtrarse como consecuencia de esa impermeabilización, yo estoy exento de responsabilidad. ¿Por qué? Porque la impermeabilización, de acuerdo a los peritajes oficiales, tiene un plazo de duración promedio, y así lo ha tomado la justicia, de 2 años y medio. Quiere decir que a partir de los 2 años y medio, si hay problemas de filtración en las medianeras como consecuencia de que ha vencido la impermeabilización, ya no es un problema de mala praxis del arquitecto, no. Ahora es un problema de falta de mantenimiento del consorcio o del propietario comitente. Entonces, empezamos a deslindar esas responsabilidades. Pero insisto, el contrato tiene que establecerlo. El manual de mantenimiento, yo hablaba el miércoles pasado, la importancia que tiene, hay modelos de manual de mantenimiento en 2 libros que yo escribí. Uno se llama Croquis Normativos, lo tienen en la biblioteca del colegio. Otro que va a aparecer ahora, ya hay algunos números que se han adelantado, llama Libro de Obra. Fíjense los nombres que hemos procurado los abogados, Croquis Normativos, Libro de Obra, que es un libro, este último, que escribí no para los abogados, no para los jueces, no hay citas legales, no hay jurisprudencia, le escribo a los arquitectos. Y si yo pudiera, y algún día ustedes me sugieren un buen dibujante, yo hago un libro de caricaturas para que los arquitectos me puedan leer. Y explico todo lo que es arquitectura legal a través de una
de una caricatura, entonces me van a leer. Porque claro, cuando yo a un arquitecto le muestro un código civil de casi 3.000 y pico de artículos, va de retro Satanás, ¿qué me estás mostrando? ¿Eh? Entonces, esto es importante que nosotros tengamos en cuenta. La necesidad que el contrato nos libere, que el contrato sea una contención, que el contrato determine básicamente algunas cláusulas que son importantes. Por ejemplo, voy a hacer la representación técnica, ok, el cálculo de estructura lo va a hacer un ingeniero. Vamos a hacer un libro de obra electrónico, vamos a entregar en el momento que se haga la recepción de la obra un manual de mantenimiento. Ahora, un día paralizamos la obra. Es el comitente el que nos pide que paralicemos la obra porque tiene problemas económicos. Hagamos un acta de paralización de obra. ¿Sabe cuántos renglones tiene un acta de paralización de obra? 4 o 6 renglones. Está publicado en las páginas web del colegio. Todo lo que tiene que hacer es firmar. ¿Para qué? Para sacarse de encima la responsabilidad de ser depositario de la obra. Y si roban, o si hay accidentes, o si hay problemas, etc., ustedes son ajenos. Acta de paralización de obra. Los oficios, yo los conozco. Hace 40 años que estoy asesorando arquitectos. Alguna vez, cuando me planteé la posibilidad de ser abogado, si yo no hubiera sido abogado, hubiera sido arquitecto. Y conviví durante toda mi etapa universitaria con 3 estudiantes de arquitectura que estudiaban de noche, que trabajaban de noche, y que yo a la mañana temprano me levantaba y tenía que corregir toda la basura de la goma, los cigarrillos, el cenicero, apagar la espica que estaba todo lo que da, y no te cuento cuando tenían que entregar. Los días de entrega eran pavorosos, es una cosa tremenda. Es decir, estoy acostumbrado, me he mimetizado, si se quiere, con ustedes en esta maravillosa profesión que tienen, y hay cosas que ustedes tienen la costumbre, porque han adoptado desde siempre, abuelos, padres, hijos, etcétera, que es, no te hagas problema, yo lo conozco al negro Olivera, va a venir, te va a hacer la gauchada. Pará, ¿quién lo contrata? Que la mano de obra la contrate el propietario, los oficios. Tengo un albañil espectacular, tengo un carpintero maravilloso. Hoy, ustedes deben procurar que hacen el contrato, la encomienda profesional con el comitente, y cada uno de los oficios que va a ingresar en la obra, sea el yesero, sea el constructor, sea el carpintero, sea el plomero, sea el gasista, sea el electricista, el contrato, que ustedes incluso pueden acercar esos modelos contractuales, que lo haga el comitente con estas personas, con estos oficios. ¿Por qué involucrarse? Porque ustedes no se dan cuenta que cada vez que ustedes no hacen un contrato, escuchen bien esto, cada vez que ustedes no hacen un contrato, la responsabilidad que asumen es total. ¿Por qué? Porque el contrato está hecho, está elaborado, tiene como finalidad limitar la responsabilidad de ustedes. Esa es la finalidad del contrato. No es reglamentar la tarea, delimitar la tarea, no, no, no. El contrato, si ustedes me preguntan qué función tiene, es limitar vuestra responsabilidad. Esa es la esencia del contrato. Porque si ustedes no tienen contrato, toda la responsabilidad por vicios ocultos, por vicios redditorios, por ruina parcial, por cada uno de los oficios, por la mano de obra, por el accidente, por lo que ustedes puedan imaginar dentro del proceso constructivo, es responsabilidad de ustedes. Por eso es importante que ustedes entiendan esta cuestión. La necesidad. ¿Cuánto sale un contrato? No es caro un contrato. Un contrato ustedes lo amortizan en una obra, a lo sumo en 2 obras. Hoy un buen contrato puede estar en $500. Puede estar en $500 y sí, puede que esté en $500. Un buen contrato, no un contrato de porquería, un buen contrato. Pero ustedes tienen la posibilidad de amortizarlo porque ese contrato que electrónicamente ustedes lo van a recibir de cualquier
estudio jurídico especializado en esta materia, lo van a recibir electrónicamente, van a hacer un poco lo que hacen los escribanos. Es decir, van a cambiar el nombre del comitente, van a cambiar la ubicación de la obra, pero todo lo demás se va a repetir, se va a reiterar. De tal manera de que yo siempre los digo, son 2, serán 3 obras, será una, depende del monto de obra. Ustedes lo terminan amortizando y tienen una herramienta que les garantiza una tranquilidad fantástica en el proceso constructivo. Eso, sintéticamente, es lo que habíamos tratado de desarrollar junto con las actas de recepción provisoria y definitiva. Creo que ahí habíamos dejado la semana pasada. Cuando ustedes terminan una obra, acostúmbrense, también son 4 renglones. Un acta, nosotros llamamos acta, pero en realidad son 4 renglones. En el día de la fecha recibí de conformidad la obra ubicada tal, permiso de edificación número tal. Si el comitente firma la recepción de esa obra, es maravilloso. ¿Por qué? Porque hay un artículo en el Código Civil que dice que cuando el comitente recepciona la obra sin hacer ningún tipo de objeción, está renunciando a los vicios redivitorios el comitente. ¡Epa! Sí, sí. Está renunciando a los vicios redivitorios. ¿Qué son los vicios redivitorios? Los vicios burdos. Es pura y exclusivamente eso, los vicios burdos. Entonces, fíjense ustedes cuando terminan la obra y la persona le dice, che, el fin de semana puedo hacer la mudanza, listo, la hacemos. Le hacen firmar, no se olviden, le hacen firmar. ¿Por qué? Porque si ustedes no firman la recepción de la obra y esa persona entró, no saben a ciencia cierta cuándo empieza vuestra responsabilidad profesional. La responsabilidad profesional de los arquitectos hoy, afortunadamente, se ha achicado. Vélez Sarsfield, lo dije el miércoles pasado, puso una responsabilidad de 10 años. 10 años para vicios ocultos, 10 años para vicios redivitorios, 10 años para ruina parcial o total, 10 años. Claro, la escalera era de mármol, los pasabrazos de hierro forjado, las puertas canceles de hierro, los pisos coloniales con una fortaleza impresionante, una medianera de 45. Yo les estoy hablando desde mi oficina en el Palacio Minetti. Les puedo asegurar que esas baldosas coloniales que en su momento Minetti construyó en 1921 están maravillosamente bien. En la terraza tenemos aproximadamente un cupo de 60, 70 baldosas que dejó Minetti hace mucho tiempo y que están al lado de las mellizas en la terraza y nunca la hemos usado, no se gastan. Tenemos medianeras de 45. La pared que ven al fondo, donde está la biblioteca, es una pared de 45. Y cuando la abrieron la vez pasada porque había una filtración, me encuentro con que había un espacio vacío entre la medianera vecina y esta medianera, es decir, por donde pasan todas las cañerías y los cables, no se construye más así. Entonces Vélez Sarsfield evidentemente puso 10 años. Ahora, no era razonable que ustedes tuvieran 10 años por un piso flotante, 10 años por el Durlock, 10 años por una puerta placa. No era razonable. En el 2015 eso se redujo y ustedes ahora tienen 3 años por vicios ocultos, 5 años por vicios redivitorios y lo que sí es razonable por ruina parcial o ruina total, un problema de estructura, 10 años. Es lógico. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque de alguna forma, o de todas formas, nos lleva concretamente a que es importante documentar el momento en que el comitente ingresa, porque a partir del momento que ingresa, que le hacemos firmar el acta, 3 años para los vicios ocultos. Si él no detecta el vicio oculto porque no existe el vicio oculto,
no hay humedad en las paredes, no hay fisuras en las paredes, empiezan a lo mejor a aparecer a los 5 o 6 años, ustedes no son responsables, son 3 años. Entonces, ¿qué les recomiendo? Precisamente para evitar divorciarse de la obra. No se divorcien. La obra está viva, la obra se mueve, la obra de alguna manera tiene una especie de movimiento, sus materiales se van asentando, la estructura de alguna manera se va acomodando. Entonces ahí aparece el manual de mantenimiento, donde el compromiso del comitente con ustedes, ¿cuál es? Mirá, vamos a hacer una cosa, yo no me voy a divorciar, yo no te entrego la obra y desaparezco, no, no. A mí me interesa que vos, en definitiva, presientas y percibas que esta obra que hemos ejecutado y en función de la confianza que vos me dispensaste, yo te voy a acompañar y vos me vas a llamar, si querés, cada 6 meses o una vez al año, y yo vengo a supervisar la obra. Entonces, en ese tránsito de supervisar la obra, donde vas a dejar asentado cada vez que vas, y vas a cobrar honorarios, por esas visitas que haces. Señores, lo vuelvo a repetir, no me canso de repetirlo, lo dije el miércoles pasado, el trabajo profesional no se presume gratuito. Mi trabajo vale. ¿Por qué? Porque estudio, porque me capacito, porque soy una persona inquieta. Los arquitectos también leen, se informan, viajan, miran. Las cosas que yo he descubierto con ustedes viajando con arquitectos y arquitectas han sido fantásticas. Yo descubrí una Buenos Aires, un Rosario, un Montevideo, completamente diferentes cuando fui con arquitectos. El Art Nouveau, el Art Deco, el racionalismo alemán. Es fantástico la visión que ustedes tienen. Entonces, esa función y esa misión que ustedes tienen, básicamente tiene que plantearse para tener la tranquilidad expeditiva de llevar adelante. Hay que ser básicamente cuidadosos, prolijos, de tal manera que si van a hacer una obra, firmen un acta de recepción. Podrían decir, bueno, mira, vamos a firmar un acta de recepción provisoria, es decir, quiero que entres, quiero que veas de alguna manera durante 30, 35, 40 días cómo y de qué forma te sentís, y a lo mejor vos percibís detalles que a mí se me escaparon, detalles de plomería, detalles de presión de agua, detalles en las baldosas, entraste con la pick-up y a lo mejor no fue suficientemente la estructura de ingreso. Todo lo que en definitiva pueda ocurrir, me avisás. Esto es una muy buena vinculación que uno tiene con el comitente, pero aparte, uno no se divorcia de la obra y no va a aparecer, previo a los 3 años, el propietario comitente con una cantidad infernal de reclamos como consecuencia de un deterioro creciente que se podía haber abortado apenas a los 6 meses de incorporada a la obra. Esto es una cosa importante que ustedes tienen que determinar. Bien, uno de los temas que íbamos a tratar hoy tiene que ver específicamente con la rescisión y la resolución. La resolución es una decisión unilateral. Los abogados, cuando decimos resolución, es decir, viene del término resuelve, es una resolución unilateral. Yo resuelvo. El comitente resuelve. El arquitecto resuelve. Esa resolución unilateral implica específicamente por parte del arquitecto y por parte del comitente 2 consecuencias diferentes en el Código Civil y Comercial. Una digresión. ¿Por qué hablo tanto del Código Civil y Comercial? Porque el Código Civil y Comercial es una ley federal. Entonces yo quiero que ustedes entiendan
cómo se compone, brevemente, no voy a hablar de derecho y menos de derecho constitucional, pero brevemente, cómo es la estructura piramidal. Nosotros llamamos la pirámide de Kelsen. Kelsen era un filósofo que hablaba sobre la pirámide de Kelsen. Acá, en el vértice de la pirámide de Kelsen, en el vértice de la pirámide kelseniana, ponemos a la Constitución. Luego vienen las leyes federales que en su consecuencia se dicten y los tratados con las potencias extranjeras. Luego vienen las constituciones provinciales, más abajo las leyes provinciales, más abajo las ordenanzas municipales, más abajo las decisiones del presidente de comuna, más abajo las resoluciones del Colegio de Arquitectos. Entonces, una resolución de un colegio de arquitectos no puede conspirar, no puede contradecir esa pirámide kelseniana. Un código civil se impone sobre la Constitución de la provincia de Santa Fe, se impone sobre las leyes provinciales, se impone sobre las ordenanzas municipales, ergo se impone sobre el reglamento de edificación. Vamos a ver si podemos lograr hoy hablar un poco de medianería, que es una consulta permanente que me están haciendo. Pero medianería hoy cambió, ya vamos a hablar, no me quiero adelantar. Estamos hablando específicamente en resolución y rescisión. La resolución del arquitecto es una resolución que no tiene consecuencias. Es decir, si yo, dice un arquitecto, me voy de la obra, ¿me puede generar algún problema? Ninguno. ¿Por qué? Porque el Código Civil, de alguna manera, igual que el Código Laboral, así como el Código Laboral se pone un poco más al lado del obrero que del patrón o de la patronal, el Código Civil protege, en este caso, al que considera la parte más débil de la relación y ubica, en definitiva, al constructor, al arquitecto, en una situación tal que, si un día, por distintas razones, discutís con el comitente y te vas, no hay responsabilidad. Ahora, si lo hace el comitente, sí, y hay un artículo muy importante. Este artículo, hagan el numerito. Es un artículo importante, ténganlo siempre presente. Es el artículo 1261, 1261. Los abogados que siempre partimos los artículos o los números decimos el 1261. El 1261 lo que dice, palabras más, palabras menos, es si el comitente, iniciada la obra, resuelve, ¿ven? Ahí resuelve la tarea profesional del arquitecto, el arquitecto tiene el derecho de cobrar todo el contrato, así haya generado un porcentaje de avance de obra de un 20, un 30%, no importa, todo el contrato, puede cobrar todo el contrato, más una expectativa, una indemnización por la expectativa creada. Tengo mi cartel de obra en un country, empiezo a ejecutar la obra en un 30%. La gente empieza a comentar el proyecto mío. Siento un reconforto, una, diríamos, satisfacción en función del comentario que genera lo que estamos proyectando. Y abruptamente, en un momento, como consecuencia de una discusión con el comitente, él resuelve el contrato. Yo tengo derecho a cobrarle todo el contrato y una indemnización que, si no nos ponemos de acuerdo en el monto, lo deberá fijar el juez. El juez no tiene por qué plantear la indemnización no o la indemnización sí. No, la ley determina. Tiene que fijar, si no se ponen de acuerdo, cuál es el monto indemnizatorio. Descuenta que debe haber un monto indemnizatorio frente a esa expectativa. Ese es el artículo 1261. ¿Es tan simple? No. No es tan simple, no. ¿Por qué? Porque ahí aparece una modalidad que es importante que yo se las
individualice. Viene el arquitecto o la arquitecta y me dice, doctor, me quiero ir de la obra. ¿Qué es lo que tengo que presentar en el Colegio de Arquitectos? ¿Qué es lo que tengo que presentar en la municipalidad? Entonces yo le voy a contestar, no. ¿Vos estás en la obra? Sí. La decisión la voy a tomar. Calculo que en el curso de la presente semana, pero ya es imposible, porque realmente los cruces, las fricciones con el comitente son tremendas y ya no estoy para estas cosas. Bueno, primero hace una constatación fotográfica del avance de obra. Tenés que ir con un escribano o escribana amigo para que no te arranquen la cabeza los escribanos. Vas a la obra y te haces una constatación fotográfica. ¿Para qué? Para verificar, para documentar el avance de obra. ¿Hasta dónde llegaste? ¿Por qué? Porque el día de mañana vos te vas, viene otro profesional, no sabés quién, construye sobre lo que vos construiste, y el tercero que compró esa propiedad el día de mañana te hace responsable de las aberturas que vos no colocaste. Vos podés documentar con un acta notarial. ¿Por qué un acta notarial? Porque el escribano da fe. No hay ningún profesional, ninguno, que tenga la posibilidad que tiene el escribano. El escribano da fe. Es decir, tiene una delegación del Estado para dar fe. Y cuestionar un acta notarial es tremendo porque es un proceso muy complicado. Un escribano dice que acá, en definitiva, estas fotografías son fieles, fueron tomadas el 28 de junio del 2023 a las 5 de la tarde y no hay manera que se pueda revertir esa situación porque tiene por delegación estadual esta función que es la de dar fe pública. Entonces, vas a documentar primero que nada cuál era el estado del avance de obra. Es importante, te vuelvo a repetir, porque vos vas a documentar a partir de ese momento cuándo dejás la obra y en qué momento dejás la obra. Cuál es el estado edilicio de la obra, para que no te hagan responsable mañana o de las aberturas, o del techo, de la planta alta o de lo que fuere. Con esa constatación tenés que mandar un documento fehaciente. ¿Qué es un documento fehaciente? Un documento al cual la norma le da un poder tan poderoso como el del escribano, y esa es la carta documento. En la carta documento vos le vas a notificar al comitente dos cosas, primero o tres. Te vas a ir, en consecuencia resolvés el contrato. Segundo, le vas a notificar que hiciste una constatación en donde verificaste el avance de obra. Y en tercer lugar, y esto es importante, le vas a decir que tiene 10 días conforme al reglamento de edificación para designar un nuevo profesional para que supervise la tarea del negro Olivera. Porque el negro Olivera y el Corto Rodríguez siguen trabajando. Al día siguiente fueron a laburar. Ellos están trabajando con la paga semanal o quincenal. Aparecieron, el arquitecto se fue y ellos siguen trabajando. Y si por el comitente fuera, que sigan trabajando para adelante. Ahora, trabajan sin supervisión profesional. Esa carta documento que ustedes le mandan al comitente, la van a presentar copia, nunca dejen el original, copia, el original se lo guardan ustedes, copia de esa carta documento, se la van a dejar, la van a presentar en el Colegio de Arquitectos, van a identificar el expediente de visación, el número de visación en el colegio, y van a informar en el colegio que se retiraron de la obra, que ya no van a seguir en definitiva con la obra, y simultáneamente, seguidamente, van a presentarse en la municipalidad o en la comuna donde estén ejecutando la obra y le van a pedir al Departamento de Obras Particulares o en definitiva a la Dirección Comunal o a quien corresponda intervenir en este tema, le van a decir
que ustedes se retiran de la obra y que la municipalidad o comuna tiene la obligación de notificar al comitente, van a consignar el domicilio, a lo mejor no el de la obra si no vive en la obra, el domicilio donde lo pueden ubicar al comitente, para que ese comitente designe un nuevo profesional que asuma la responsabilidad de la construcción con un avance de obra ya ejecutado y otro por ejecutar. Eso es muy importante porque determina, en definitiva, el grado de responsabilidad. Y si dentro de los 10 días de notificado, el comitente mira para otro lado y sigue con el negro Olivera y sigue con el corto González, bueno, ustedes tienen la posibilidad de pedir la paralización de la obra. Hay que pedirla a la paralización de la obra, porque si no la piden y se dejan estar, están enemistados, están mortificados, no quieren ni verle la cara, etc. Pero no se dan cuenta que pasaron 20, 30, 60, 90, cuando quieren acordar pasaron 2 o 3 meses, el negro Rodríguez y el corto González que laburan y laburan y laburan 8, 10, 12 horas por día, avanzaron con la obra sin supervisión y seguramente no tienen la capacidad, a lo mejor sí, pero generalmente no la tienen, para resolver algunas cuestiones delicadas en el proceso constructivo que lleva precisamente a vicios, donde van a empezar a tener en consecuencia una serie de inconvenientes. Entonces, ¿con qué me encuentro yo como asesor jurídico de los arquitectos y arquitectas? Que vienen 3, 4, 5 meses después, porque el comitente lo llamó para decir, che, bueno, está bien, tuvimos problemas, ya está, ya pasó. ¿Por qué no me firmás el final de obra, el certificado de final de obra? Pero hubo 6 meses que el arquitecto no supervisó absolutamente nada de lo que en realidad el comitente ejecutó con estos 2, 3 o 4 albañiles. Entonces, los criterios de resolución, ténganlo en cuenta, al 1261, por un lado, tengan en cuenta la documentación que van a tener que plantearse frente a una resolución. Ahora, cuando es rescisión, no resolución, rescisión implica de común acuerdo. Un buen día, el comitente propietario y ustedes resolvieron de común acuerdo rescindir, vamos a hablar con propiedad, rescindir la encomienda profesional. Tienen que hacer exactamente lo mismo. Es decir, van a suscribir de común acuerdo, pero en ese acuerdo lo que le van a exigir al comitente en ese acuerdo es que designen un tiempo de 10, 15, 20 días un profesional que tome a su cargo, van a establecer de común acuerdo cuál es el avance de obra, sin perjuicio que los dos digan, sí, bueno, a ver, hay un 65% del avance de obra, hagan la constatación notarial. ¿Por qué? Bueno, porque en definitiva la constatación notarial da fe pública y va a documentar las fotografías, el estado del avance de obra. Ahora, es necesario, si nos ponemos de acuerdo, doctor, nos sentamos con el comitente y el arquitecto, que es a su vez el constructor, y nos pusimos de acuerdo. Y le digo más, sacamos juntos las fotografías y las incorporamos al acta. ¿No es suficiente? Es suficiente entre ustedes. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si la arquitecta, imaginemos que Evelyn, que la veo acá, Water, es mi arquitecta, ¿cómo estás? Y yo soy el comitente, y nos ponemos de acuerdo, tenemos una buena relación, bueno, Ricardo, ok, quedamos así, Evelyn, pero resulta que Ricardo le vende a un tercero esa propiedad, y para el propietario que compra no es documento suficiente lo que yo firmé con Evelyn. Se llama, no es oponible.
Entonces, el documento cuando está certificado por un escribano tiene efecto público, tiene una constancia pública contra todos, absolutamente contra todos. Ahora, si con Evelyn tomamos esta decisión entre los dos y creemos que con eso es suficiente, la estoy engañando a Evelyn, porque en definitiva yo voy a vender dentro de un año esa propiedad y el que compre, evidentemente, va a plantear una cuestión diciendo, yo no sé si esto es veraz, yo no sé si en definitiva fue así con respecto al avance de obra, porque el que compró dentro de un año tiene que empezar a reconstruir o, si se quiere, a completar una construcción que estaba parcialmente ejecutada. Estos son las cuestiones vinculadas a la rescisión y resolución de la obra y del 1261. Los vicios ocultos son los vicios que no pueden ser advertidos cuando uno ingresa en la propiedad. Generalmente la humedad, las filtraciones, producto de la plomería, algunas cuestiones vinculadas a la yesería, algunos otros aspectos que tienen que ver con las cinguerías, algunas cuestiones que tienen que ver básicamente con temas que en algunos lugares, Funes, Roldán, algunos lugares sobre Pueblo Ester, las napas en un momento están muy altas, hemos tenido suerte porque hubo mucha sequía, suerte en ese sentido que las napas bajaron, pero se está construyendo en Funes y en Roldán con un metraje mucho más profundo que antes, precisamente por el problema que se está planteando con las napas. Y este es evidentemente un problema que genera una dinámica propia que ha implicado, por ejemplo, mayores regímenes de lluvia. Nosotros tuvimos hasta el año pasado, previo a la sequía, un régimen de lluvia que implicó en algunos lugares de la provincia que las rejillas y todo lo que eran los caños pluvio-cloacales fueran de una dimensión superior a la que se usaba históricamente. El régimen de lluvia fue lo que generó un cambio, de tal manera que venía un arquitecto o una arquitecta en cierta manera sin medir el régimen de lluvia de esa zona en particular y seguía adoptando sistemas más propios del norte que del sur y se equivocaba. Entonces hay que tener muy en cuenta esos factores climáticos porque son los primeros que avisan de los vicios ocultos que se pueden ir perfilando en una obra. El vicio redivitorio es el vicio burdo. Ya son 5 años la responsabilidad. El vicio redivitorio es, doy un ejemplo burdo, si ustedes quieren, que en cierta manera lo entienden todos. Me ha pasado concretamente de hacer constataciones representando a un arquitecto y encontrarme en la azotea, como consecuencia que las juntas no estaban bien hechas, unos globos en las baldosas, como consecuencia del sol del verano, que evidentemente se ve, se percibe, se nota. Otro factor que es burdo, entrar en una vivienda donde el piso tiene distintas tonalidades, consecuencia que han comprado distintas partidas en distintos lugares. En épocas donde escasea un determinado material, van buscando materiales que son de distintas partidas y el coloreado es distinto. Es un vicio burdo. Puertas, aberturas que están mal colocadas y en consecuencia no cierran bien. Eso también es un vicio burdo. Ahora, hay factores que empiezan a jugar a favor del arquitecto, que es lo que yo decía de la imputación ajena. Históricamente, los arquitectos, cuando ingresaban en una obra, eran totales responsables absolutamente de todo.
eran responsables de la yesería, responsables de la plomería, responsables del gasista, responsables del carpintero, responsables de la madera mal estacionada. Ahora existe una frase en el Código Civil, ley federal, que modifica en definitiva el reglamento de edificación, que dice que el arquitecto es responsable en tanto y en cuanto no acredite la imputación ajena. Por eso yo insisto tanto que el comitente firme con el yesero o con el carpintero. Si el arquitecto dibuja la biblioteca, lo dijimos el miércoles pasado, si el arquitecto dibuja la biblioteca, traza el dibujo para hacer una pared con una biblioteca con la que sueña el comitente, y el comitente se lo lleva al carpintero de su confianza, y el carpintero cuando la pone y empiezan a instalarse los libros, empieza a doblarse la madera porque está mal estacionada, ya no es más responsabilidad del arquitecto en tanto y en cuanto ese profesional arquitecto o arquitecta pruebe la imputación ajena, es decir, pruebe que no es un problema de diseño, es un problema de materiales y en función de un carpintero que fue contratado por el comitente, es ajeno, se libera de esa responsabilidad. Eso es fantástico. Yo les puedo asegurar que hasta el 2015 era una constante que nosotros los abogados teníamos con esa cuestión y que ahora nos estamos liberando de esa responsabilidad y por supuesto nos sentimos muy satisfechos por esa cuestión. Antes de terminar, porque ya llevamos 1 hora y entramos en las preguntas, 2 palabras con respecto a un tema que es una consulta permanente, que es la medianería, las medianeras. El Código Civil ha venido a modificar sustancialmente el tema de las medianeras. Vélez Sarsfield decía que las medianeras eran de piedra, estables y aislantes. Y durante muchos años, desde 1869 hasta el 2015, las medianeras de piedra, estables y aislantes. Ahora se ha suprimido la piedra y se ha puesto hincapié para incorporar la moderna tecnología estable y aislante. Yo he sido testigo hace un mes atrás en Buenos Aires de un edificio en Puerto Madero donde la medianera era una lámina de un material impresionante, pero una lámina que trazaba precisamente la medianera, lo que habla de una tecnología absolutamente distinta. ¿Qué ocurre en Rosario? Ocurre que al sacar el Código Civil la palabra piedra y al poner el acento en estable y aislante, el Código de Edificación de Rosario, el Código de Edificación, les diría, de casi todas las comunas y municipios de la provincia de Santa Fe, por imperio de la desidia y la mora de los concejales, que no modifican, no han actualizado el Código de Edificación, me hago cargo de lo que digo, no han actualizado el Código de Edificación, los concejales no han modificado ni actualizado el Código de Edificación, ocurre ahora de que las medianeras son estables y aislantes. Entonces, ¿qué pasa en Fisherton? Los cercos verdes ya no son más medianeras. Y empieza a plantearse el problema entre los vecinos, un vecino que dice, yo quiero seguridad, a mí el pino lambertiano no me da ninguna seguridad, por más que estemos todo el día podándolo, empezó a hacer tronco, entran los perros, puede entrar un particular, quiero en definitiva una medianera que me dé seguridad, y el pino lambertiano, el alambrado, no es estable, no es aislante. Pongamos entonces un bloque de cemento, no, el bloque de cemento no es aislante, tampoco es estable, pero no es aislante, quema con el rayo del sol. Entonces, esto ha generado una situación
que empieza a generar muchas consultas. Otro factor. No distinguen los viejos profesionales de la arquitectura, los nuevos a lo mejor sí, pero no distinguen básicamente lo que es un cerramiento forzoso de una medianera de altura. El cerramiento forzoso es un cerramiento, lo que normalmente los mortales que no somos arquitectos, ni ingenieros, ni maestros mayores de obra, ni constructores, que somos ciudadanos, abogados, comerciantes, etc., hablamos del tapial, del muro. Bueno, el Código Civil, otra vez, ley federal, dice que el cerramiento forzoso es el que encaballado se instala en una medianera de 30, encaballado 15 de cada lado, y hasta una altura de 3 metros, y dice a renglón seguido, excepto que el reglamento de edificación local diga uno menor. ¿Qué ocurre? En San Lorenzo son 2,30 metros. En Rosario hay zonas donde es 2,30 metros, en otros 2,50 metros, en otros 2,80 metros. No hay un reglamento de edificación uniforme en materia de cerramiento. Y el cerramiento es un cerramiento que prescribe a los 5 años. Ahora, la medianera hoy, en realidad, hace referencia no al cerramiento, sino a la medianera de altura, es decir, cuando nosotros construimos más de una losa y nos apoyamos en la pared del vecino lindero. Entonces, fíjense ustedes, un caso curioso que muchas veces lo converso con profesionales de la arquitectura. En un loteo donde no hay absolutamente nada, nada de nada de nada, pero loteo al fin, se va a construir un barrio cerrado. Yo ingreso como el primer adquirente en ese barrio y lo que hago es concretamente construyo una medianera de la zona norte, construyo una medianera del lado sur y construyo, un cerramiento forzoso, quise decir. Construyo un cerramiento forzoso de 2,30 del lado sur, 2,30 del lado norte y 2,30 del lado oeste. Y construyo dentro de ese predio mi casa, sin apoyarme en las medianeras, sin apoyarme en los cerramientos forzosos. 3 muros, con una propiedad en el medio. Yo tengo derecho a cobrarle a mis vecinos linderos, el del fondo y el de los costados u orillas, la mitad de ese cerramiento forzoso. Pero, a ver, si yo compré, pensemos, Viviana compró el terreno de al lado, va a ser vecino de Ricardo Terrible. Ahora, ella no va a construir, en realidad lo compró de alguna manera por una política de inversión especulativa donde tiene la intención de, a medida de que eso se pueda valorar, venderlo el día de mañana, pero no va a construir. ¿Tiene que pagarme, Viviana, la mitad del cerramiento forzoso? Sí. ¿Por qué? Porque hay lo que llamamos los abogados un enriquecimiento sin causa, un beneficio sin causa de Viviana que se ve favorecida con materiales, con mano de obra, con valores que yo, en definitiva, si bien lo hice para mi propia seguridad, también colaboré con la eventual potencial hipotética seguridad o cerramiento de la propiedad de Viviana. Y lo mismo me van a tener que pagar los del fondo y los del costado. Ahora, ¿esto es así? Sí es así. Entonces, ¿qué ocurre muchas veces? Se hace ese cerramiento y ahora viene un vecino y me dice, voy a construir, ¿tengo que pagar el cerramiento forzoso? Imaginemos, viene Viviana y me dice, doctor, ¿tengo que pagar el cerramiento forzoso? ¿Y cuándo fue el cerramiento forzoso que hizo Terrible? Y Terrible lo construyó en el 2016. No.
venció, prescribió en el 2021. No tiene necesidad de prescribir, necesidad de pagar. Prescribió. Ahora son 5 años la prescripción. Imaginemos otro ejemplo. Otro ejemplo. Vamos a seguir con el ejemplo Viviana de recién. Yo construyo no un cerramiento forzoso 2,30. No, yo construyo en definitiva un cerramiento, sí, vamos a hacerlo así. Yo construyo un cerramiento forzoso del lado norte, del lado sur y del fondo, del lado oeste, de 2,30. Y Viviana, ¿qué va a hacer? Se va a servir de esa medianera, pero va a construir una propiedad de 2 losas. Va a construir apoyándose en el cerramiento, me va a pagar el cerramiento forzoso, pero se va a ir con una losa más hacia arriba. Yo no tengo que pagar esa losa, porque yo no me apoyé y ya no es un cerramiento forzoso, es una medianera de altura. Ahora, puede ocurrir que yo me apoye dentro de 2 años para construir yo también mi planta alta. ¿Tengo que pagar? Sí, tengo que pagar. ¿Por qué? Porque esa construcción en definitiva empieza a correr los plazos de prescripción desde que me apoyo. Podrán haber pasado 10 años, no 5, 10 años desde que Viviana construyó. Yo nunca me apoyé, pero en el momento que yo me apoyo en la losa que ella construyó arriba, ahí empiezan a contarse el plazo de 5 años. Entonces, estas son cuestiones que empiezan a jugar un papel muy trascendente. Lo que es increíble y me sigue sorprendiendo y no pierdo el poder de sorprenderme, es que vienen los arquitectos y las arquitectas todos los jueves al Colegio de Arquitectos a hacerme consultas de medianera. Y yo les pregunto, ¿pero el problema de medianera es tuyo? No, es del comitente. Se mimetizan con el comitente, pero de una manera increíble. No sé por qué lo hacen, pero en definitiva, lo que el comitente, no ya el proceso constructivo, no ya el proyecto, no en sí la construcción, el proceso constructivo. Han venido arquitectos a plantearme consultas sobre sucesiones. Hay una sucesión. Y la sucesión en realidad es un problema que tiene que resolver la familia propietaria. No, se la transmitieron al arquitecto y el arquitecto se hace cargo de ese problema sucesorio y plantea al abogado del Colegio de Arquitectos una situación que no es de él, es en definitiva del potencial comitente que tiene un problema sucesorio, que no tiene que ver con la obra que va a construir. Sinceramente tiene que ver con una consulta que en algún momento estos propietarios le hicieron. A ver, para ir terminando con todo esto. Plazo de prescripción. Los plazos de prescripción son 3 años para los vicios ocultos, 5 años para los vicios redditorios, 10 años para la ruina parcial o total. Se empiezan a contar desde el momento en que empezaron en que ingresaron en la obra. Ustedes me dirán, pero a ver, ¿no es desde el final de obra? No. ¿Por qué no es del final de obra? Porque está ocurriendo que para el final de obra el comitente tiene que pagar los aportes y que haya un sellito que diga aportes definitivos. Y el comitente nos va a decir, che, me sacaste un montón de guita, te saliste del presupuesto, la indexación me mató, lo imprevisible de esta situación fue espantosa, nunca he tenido ni padecido lo que me ha pasado en los últimos 3 o 4 años del proceso constructivo, para un poco. Como no es un local que yo necesito que esté habilitado para poder, en definitiva, abrirlo,
como es mi vivienda, para un poco te voy a dar los aportes, quédate tranquilo, te voy a pagar los aportes, pero dame 6 meses, dame 8 meses, porque no doy abasto con tanta erogación de plata. Entonces, van a postergar, como consecuencia del no pago de aportes, el sello de aportes definitivo, van a postergar en consecuencia el certificado de final de obra, pero él está viviendo, el comitente está viviendo. Entonces, ¿cuándo empiezan los plazos de prescripción? ¿Cuándo empiezan los plazos de 3 años en vicios ocultos? Empiezan cuando él ingresa en la obra. Por eso es importante el acta de recepción provisoria o de recepción definitiva. Porque en 3 años no regalen año, año y medio. Es mucho, muchísimo. No pueden regalar el 50% de extender su responsabilidad. Esto es para cuidarlos fundamentalmente, de que firmen, suscriban, háganse la idea, para terminar, que estamos en una etapa de la inteligencia artificial, en una etapa donde transitamos en Internet. Yo empecé mi ejercicio profesional de la abogacía con una Remington, con una Olivetti después, sin celulares, sin Internet, sin nada de lo que hoy tecnológicamente tenemos. De tal manera de que en ese tránsito uno se ha tenido que ayornar. No pueden seguir usando recibos húsares. No pueden seguir pagando cada quincena o cada semana a los albañiles haciéndoles firmar un recibo. Hay, en definitiva, un sinnúmero de situaciones que están los drones. Hay drones que están supervisando, lo conversaba el otro día con Pablo Haskin, me decía, compramos 6 drones y estamos supervisando en la zona de Fisherton todas las construcciones irregulares, generalmente que son piletas de natación y quinchos, ampliaciones. Entonces, no sigamos trabajando como trabajamos hace 40 o 50 años. Estamos trabajando ahora con AutoCAD, bueno, estamos trabajando electrónicamente. Lo dije hoy a la mañana en una reunión que tuvimos en el Colegio Provincial, pero son los desafíos que se vienen. Creo haberlo dicho con ustedes el miércoles pasado y con esto termino. Viene un arquitecto que va a construir un hotel internacional en Mendoza, en la ciudad de Mendoza. El proyecto, ¿quién lo hizo? El proyecto lo hizo un arquitecto brasilero en Brasilia. Un estudio enorme que tiene este arquitecto en Brasilia para un hotel internacional. El arquitecto mendocino va, se presenta en el Colegio de Arquitectos de Mendoza a denunciar qué cosa, que va a ser la representación técnica de la ejecución de esa obra. El colegio le dice, no, tiene que presentar proyecto. No, yo no hice el proyecto. Ah, no, pero no importa, no. ¿Cómo puede, en consecuencia, él pagar aportes por una tarea profesional que no ejecutó? Entonces, vienen estos desafíos, proyectos que se hacen en el exterior y que básicamente o se hacen en otra provincia para ejecutar en esta provincia, y donde nosotros no hicimos el proyecto, sino que vamos a hacer la dirección de obra o la representación técnica. Entonces, esto es importante que nosotros, como corolario de todo esto, interpretemos la necesidad que nos actualicemos y fundamentalmente nos cuidemos. Si nos cuidamos y el cuidado pasa por tener un buen contrato, no vamos a tener mayores inconvenientes. Viviana, quedo a las Bien, preguntas que se puedan hacer. vamos a las preguntas. Aquí Eduardo pregunta, doctor, ¿cómo podemos acceder al libro de obra y manual de mantenimiento que comentó la semana pasada que estaban disponibles? No, yo no dije que estaban disponibles. Yo dije que en definitiva, hoy tenemos la posibilidad de armar un libro de obra en función de estas nuevas disposiciones del Código Civil. Van a estar disponibles en la medida de que ustedes en definitiva armen un contrato. Hay que hacer un contrato. Entonces, el libro de obra, que es el nuevo texto que estamos editando con el Colegio de Arquitectos, trae en manual de mantenimiento un modelo, es decir, que van a tener que adaptarlo
a la situación específica que ustedes tengan. Y también trae un capítulo sobre la manera de elaborar el libro de obra. Ahora, no hay un modelo de libro de obra. El libro de obra en realidad es más elemental. Es poner en el contrato el domicilio profesional, el domicilio electrónico como válido entre comitente y profesional, extenderlo a los otros sujetos involucrados en el proceso constructivo y cuando entren en la computadora armar un buzón y en ese buzón ponerle el nombre de ese contrato. Que yo, contrato Terrible, contrato García, contrato, le van a poner el nombre del comitente. Pero no es que haya un modelo para exhibir o para mostrar, es un correo electrónico. Bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué sucede cuando utilizamos materiales con garantía? Habiendo sido correcta su aplicación y con mano de obra especializada, como por ejemplo membranas líquidas que prometen una garantía de 5 años y filtra antes de ese plazo. ¿Esto exime al arquitecto de la responsabilidad? Bueno, si es llave en mano, no. Tendrá el arquitecto llave en mano que asumir esa responsabilidad y después iniciarle al proveedor de ese material un juicio que se llama responsabilidad por los productos elaborados. Si es por administración, ahí la acción la puede tener el propietario comitente contra el proveedor de materiales. Bien. ¿Qué sucede si la obra aún no se terminó, pero el propietario se muda por necesidad a otro sector de la vivienda y se continúa en obra? Mi pregunta se refiere al acta de recepción provisoria o definitiva. ¿Qué se hace ahí? Es un acta de recepción provisoria donde va a describir lo que me acabas de decir. Es decir, se van a sentar en una máquina, en una computadora y van a decir, claro, hay una recepción parcial de un espacio que van a describir e incluso hasta pueden incorporar a esa acta que van a elaborar fotos de cuáles son los espacios que van a ocupar y cómo van a seguir trabajando, donde probablemente tenga que determinar cómo van a trabajar los albañiles, en qué horarios van a funcionar, porque está una familia viviendo en esa propiedad y evidentemente hay golpes, hay ruidos, hay materiales, hay proveedores que vienen, entra gente, hay cuestiones de seguridad. Todo eso tiene que estar delimitado e individualizado y descrito en un escrito, en un acta. ¿Qué sucede si firmo un acta de paralización con el comitente asentando el porcentaje de avance de obra y luego el comitente sigue sin avisarme y me entero cuando me pide solicitar el final de obra? Bueno, no es un tema menor porque ocurre. Firmamos la paralización de obra, suscribimos la paralización, nos quedamos contentos. Ahora, el hecho es que yo sugiero que a la obra tenemos que de alguna manera, no digo semanalmente, pero pasar de vez en cuando y ver si esa obra que está paralizada sigue paralizada. Porque no es un tema raro, todo lo contrario. A veces el comitente firma el acta de paralización, nosotros nos vamos contentos porque la obra está paralizada, él asumió la condición de depositario de la obra, de tal manera que si hay algún accidente, un robo, etcétera, nosotros no somos responsables, pero resulta que un día pasamos y están trabajando y la obra no está paralizada. Entonces, ahí yo soy de la idea de que hay que revisar de vez en cuando, supervisar que la obra esté paralizada y si en algún momento pasamos por la obra y vemos que está gente trabajando, hay que denunciar inmediatamente esa situación al comitente, manifestando que no vamos a ser responsables de lo que se está ejecutando, partiendo de una premisa, que es una ventaja para el arquitecto, si hizo las cosas bien, que cuando él hace el acta de paralización, documentó cuál es el avance de obra que él ejecutó hasta ese momento. Así que todo lo que pueda venir por sobre ese avance de obra ya no es responsable de él, lo tiene documentado. Está claro.
Si se hace renuncia de común acuerdo, ¿es necesario mandar carta documento y constatación de avance con escribano? No. Si se renuncia de común acuerdo, sí hay que firmar el acta donde se renuncia, y lo que yo sugiero, presenten ambos, lo he hecho, propietario y comitente, la nota en el colegio, la nota en la municipalidad y listo. No hay ningún problema en eso. Una consulta, ¿dónde podríamos encontrar? Bueno, esto, las clases grabadas, yo ya respondí, en el canal de YouTube y en la página web del colegio. Doctor, ¿nos dice dónde podemos estudiar medianera y demás temas inherentes a la profesión en el Código Civil? O sea, ¿qué artículo además del 1261? No, el 1261 es para la rescisión. Entonces, ustedes van a medianera, eso está en el artículo 2006 y siguientes, que se llama Condominio sobre muros, cercos y fosos. Artículo 2006 y siguientes. 2006 al 2036. Son 30 artículos que hablan sobre cerramiento forzoso y medianera. Y tienen libros especializados, muy pocos, sobre medianera, que son autores porteños, que son generalmente profesores de derechos reales. Nosotros damos la materia Derecho Civil en 5 materias. La primera parte son derechos personales, Civil 2 son obligaciones, Civil 3 son contratos, Civil 4 es derecho real y y Civil 5 es familia y sucesiones. El libro 4, que es Civil 4, ahí se estudia todo lo concerniente a estas cuestiones. Bien. Otra pregunta, ¿el acta de recepción hay que adjuntarla al expediente del colegio o no hace falta? No hace falta. Bien. Bueno, aquí vuelven a preguntar del libro de obra y manual de mantenimiento, que esto ya fue respondido. Bien. Y acá vuelve a decir, recuerdo que dijo que había dejado un modelo en la biblioteca del colegio. Del libro, sí. En el libro de croquis normativos hay un modelo de manual de mantenimiento en el libro. Bien. ¿Cuáles serían las reglamentaciones del nuevo Código Civil con respecto a vanos en medianeras, en cuanto a dimensiones y alturas? No hay disposiciones en el código, eso están los reglamentos de edificación. No existe eso en el Código Civil. No pueden el Código Civil contener a todos los matices que encierra un proceso constructivo. Eso lo va a encontrar en los reglamentos de edificación. Nuestro reglamento en Rosario, por ejemplo, tiene un capítulo sobre vanos. Hay que leerlo. Y Gustavo compartió un modelo de manual de mantenimiento. Bien, en caso de realizar solo la dirección de obra y no proyecto, si quiero renunciar a la dirección, ¿cómo se renuncia en ese contrato de dirección? ¿A la dirección o a la representación técnica? Porque aquí dice dirección, ¿y cuál es mi derecho? Bueno, a ver. Vos me estás hablando de, o el arquitecto o la arquitecta está planteando una situación que yo tengo que pedir aclaración porque es muy común que me hablen de dirección de obra cuando están hablando de representación técnica. Lorelei, si querés abrir el micrófono. Lorelei. Acá me dice Lorelei solo dirección de obra. Bueno. Sí, sería solo dirección de obra, porque bien, en realidad en la primera propuesta fue de representación técnica, pero yo dije que no, porque no quería. Entonces, bueno, fue solo de dirección de obra. Y yo tengo un representante técnico, bien, digamos, que está trabajando conmigo. Bien. Entonces, ahora decime, ya que estás desmuteada, sí, ¿cuál sería la pregunta concretamente? ¿El proyecto lo hiciste vos? No, el proyecto es de otra provincia justamente, se ejecuta acá en Rosario y bueno, el estudio toma ese
esa dirección de obra. Bien. En realidad yo tomo la dirección de obra, pero el Sí. representante técnico sigue siendo el de la otra provincia. Bueno, pero ¿y Entonces, yo solamente, el de la otra provincia, viene a la claro, obra o no? yo todavía no tomé el trabajo por estas dudas que tengo en realidad. Porque Bueno, a mí me piden matrícula, o sea, como que tengo que presentar el proyecto en el colegio de acá, pero el proyecto no lo hago yo, sino que lo tengo que dirigir, digamos. Entonces, sí, tengo un poco de dudas sobre, si bien no hago la representación técnica, es solo la dirección sobre mi responsabilidad en todo eso, digamos. no, vos en realidad, por lo que yo percibo, si el proyecto lo hicieron en otra provincia, colegas tuyos, de otra Sí, provincia, sí, y vos vas a hacer la dirección de obra, tiene que haber en esta provincia, ejecutando la obra, participando, asistiendo a la obra, un representante técnico. Si ese representante técnico no tiene matrícula provincial, ni tampoco interprovincial, vos vas a ser de hecho el representante técnico, de hecho y de derecho, porque ujú, no puede, yo puedo, yo puedo como arquitecto, porque tengo incumbencia para hacer el proyecto, suponte, en Santa Fe y lo vamos a ejecutar en Tucumán. Pero me piden a mí que haga el proyecto. Ok, yo lo hago el proyecto. La obra se va a ejecutar en Tucumán. El arquitecto que asuma la dirección de obra y la ejecución de la obra, que tienen que en consecuencia concurrir a la obra, no puede ser el arquitecto santafesino o rosarino sentado en el estudio en Rosario. Tiene que ser un tucumano o el rosarino matriculado en Tucumán que vaya a Tucumán y mientras esté el proceso constructivo esté en la obra. claro, por lo tanto la responsabilidad, digamos, entonces es del representante técnico en este caso. Si, Eh, si viene a Total. Rosario y trabaja en la obra, si no está en la obra, sos vos. No, en realidad sí, es de acá, de la zona. O sea, tiene matrícula de acá el representante. Perfecto, También. entonces si es representante y trabaja en la obra, vos podés renunciar tranquilamente a la dirección de obra sin ningún problema. Pero te digo más, como directora de obra vos responsabilidad no tenés ninguna. No sos responsable por vicios ocultos, ni por Claro. vicios de editorio, ni nada. El responsable es el representante técnico. Bien. Ok. Gracias. Muchas gracias. Nada, al contrario. Bien, aquí Gustavo, que compartió ese manual de mantenimiento, dice que lo hizo como un trabajo de adscripción. ¿De qué? Que hizo un trabajo en la adscripción que hizo Ah, en bien, cátedra, bien, el bien. trabajo ese del manual de Lo Felicitaciones. hice, lo hice como un trabajo de adscripción para concursar en una cátedra de la Muy facultad. bien, Gustavo. Muy bien, muy interesante. Muy bueno. Bien, Mónica pregunta, si el comitente hace personalmente tareas como por ejemplo electricidad, porque dice que sabe hacerlo, ¿hay que dejarlo asentado en el contrato? Sí, sí, incumbencia ajena. Sí, porque no hay un electricista con el que se haga el contrato, lo va a hacer el propietario personalmente. Entonces se deja constancia en el contrato que todo el área de electricidad va a estar a cargo del propietario. Bien. Bueno, y aquí han compartido también el formato, el libro de croquis normativos en PDF. Que no sé, bueno, no sé cómo lo tienen. ¿Está en PDF, doctor? No lo sé, probablemente yo en realidad ese libro lo editó cuando era presidente del Colegio Saruá. Él tuvo la iniciativa de editar un libro y se los regaló a todos los matriculados en forma gratuita. En ese momento no sé si eran 3.000, 4.000 arquitectos. Así que fue realmente una distribución muy generosa por parte del colegio.
pero no sé si está en PDF. Probablemente puede que sí, porque cuando yo escribo el libro lo hago electrónicamente y después, por supuesto, la Claro. imprenta lo edita, así que es probable que esté esa copia. Con libro de obra pasó lo mismo. Yo terminé el año pasado con María Soledad, mi hija, lo hicimos juntos a ese libro, es abogada, está en Barcelona, pero colaboramos electrónicamente haciendo ese libro y se lo entregué al colegio electrónicamente, lo diagramaron en función de darle un estilo y una modalidad, y hoy creo que están planteándose el tema del presupuesto y la publicación por una imprenta, pero electrónicamente el libro siempre está a disposición. Yo en realidad no cobro propiedad intelectual, yo regalo en definitiva la propiedad intelectual al colegio. Y el colegio utiliza eso como una atención que quiero tener para con No, ustedes. y varios ejemplares que todavía quedaban en el colegio, se les ha obsequiado en la clase presencial cuando han estado los matriculados. Sí. Eh, Bueno, Una última pregunta aquí. sí. En zona de riesgo sísmico 1 y 2 en la provincia de Córdoba, ¿es obligatorio edificar Perdón, no te escuché, en discúlpame. zonas de riesgo sísmico 1 Sí, y 2 en la sí, provincia de Córdoba? ¿Es sí. obligatorio edificar con mampostería sismo resistente? No tengo idea, no tengo idea, no sé. Yo, si yo soy apoderado de la provincia de Río Negro, del Colegio de Río Negro. Ellos construyen todos, con elementos antisísmicos. Y normalmente eso lo hace un ingeniero civil. Los arquitectos en ese sentido evitan meterse en esa cuestión. Pero Claro, más que nada aquí lo pregunta no por la cuestión conozco, de los no lo vicios conozco, no sé, ocultos. no tengo idea. Si tienen Hola, que construirlo así, no sé. Si es una obligación que rige en el reglamento de edificación, por supuesto lo obliga. Ahora, si tiene o debe utilizarlo, no lo sé. Bien, en el caso que un fideicomiso me contrate para hacer dirección de obra y la Sí, figura de representante técnico la asume un profesional de la empresa constructora subcontratada, la sí. responsabilidad por vicios pasa a ser de dicho profesional de la Así constructora. es, así es, así es. El director de obra, si es designado por el administrador fiduciario y hay un representante técnico designado por la empresa constructora, yo, director de obra, no soy absolutamente para nada responsable, yo superviso. Bien, y aquí otra colega le responde a quien preguntaba de la estructura sismo resistente. Ah, Estudié en bien, Córdoba y es aprendimos todos. obligatoria. Hoy tengo Bueno, matrícula interprovincial de Córdoba. bien, aprendimos todos entonces, yo no lo sabía. Muy Bien. bien, Quisiera bueno, hacer muchas una gracias. pregunta, dice Liliana. No sé si usted permite, Sí, doctor. estoy por acá. supuesto. Hola, en el Zoom. Te hago la Sí, hora. Hola, buenas noches. Nancy Peceno. No, Liliana. Liliana Lubiano. Bien. Bueno, Yo dale, busqué. no te veo. Oh, a Ahora ver. sí, ahora te veo. Bien. Yo ¿Me busqué escucha, un poco Liliana? lo que. ¿No escucha? No, Se escucha entrecortado. A ahora ver. sí, sí, estaba cortado. A ver, hablalo de nuevo. Que una carátula y lo que se presenta acá cuando para obras menores en referencia a lo que se hablaba del representante técnico. Sí, En la carátula, puntualmente es la ciudad de Santa Fe, se sí, firma, me busqué porque a ver cómo había firmado, proyecto, dirección de obra y cálculo, sí, el profesional, el arquitecto, sí, y se firma el propietario como constructor. Obras sí, menores. La sí. figura de representante técnico no aparece en la carátula. Es el que firma como director. Bueno, y se adjunta una nota que la firma el propietario,
Sí. donde asume el rol de constructor y dice Sí. lo siguiente, A ver. porque mezcla las figuras. Dice que asume, primero hay un párrafo inicial donde tal propietario asume la condición de constructor, pone los datos del propietario y pone, abajo, constructor es la persona física o jurídica que asume las responsabilidades emergentes de la ejecución material de la obra, ejecutando la misma con sujeción al proyecto y a las normas vigentes. El constructor deberá ser profesional habilitado o autorizar al profesional habilitado en la función de representante técnico, como responsable técnico de la ejecución de la obra. El siguiente párrafo. En las obras de menor complejidad, el propietario podrá asumir la condición de constructor, aunque no sea profesional habilitado. Como constructor, el propietario puede ser constructor. Claro, pero arriba en el Pero- párrafo Pero anterior el dice, representante técnico no puede, si no tiene claro, incumbencia pero está profesional no mezclado. puede. Claro, que el constructor asume la figura de representante, tendría que ser un representante técnico. Y que en Claro. estas obras lo puede asumir el propietario. Y en la carátula no aparece, no te piden representante técnico. Entonces bien. es algo que queda un vacío ahí No, legal. no queda vacío. No. Un juez, yo te digo lo que pasa. Eso evidentemente, o algún colega mío, o algún profesional pensó que con eso de alguna manera se liberaba de la responsabilidad. No es así. Un juez, que es el que interpreta, y esto te lo puedo asegurar que es así, dice, señor, usted como propietario puede ser tranquilamente constructor, como propietario. Terrile constructora SRL y Terrile abogado puede ser constructor. El propietario puede ser constructor, sí, puede ser constructor. Ahora, representante técnico tiene que tener incumbencia profesional. Si el único que tiene incumbencia profesional es el director de obra, yo como propietario no puedo asumir esa incumbencia porque no soy arquitecto. Entonces el director de obra es el representante técnico, por más que en la carátula no figure representante técnico. Claro, pero en la práctica en realidad, como usted bien lo dijo, son tareas que en realidad el director controla al representante técnico. Exacto. Y en realidad tendría que figurar, si legalmente no estamos cubiertos de esta forma, tendría que figurar porque en realidad... Así es, tendría que figurar, pero no figura porque ahí la omisión es del concejal. Claro, pero hay un problema, o sea, no está bien. A ver, yo entiendo, pero no se ate literalmente, porque en definitiva usted pone o hace hincapié en lo que dice la carátula y hace hincapié en lo que está leyendo. Y yo le aseguro que eso que usted está leyendo es un bolazo. Pero, en definitiva, Por lo que usted explicó, es lo que digo, pero es algo que tiene un error legal. Pero claro que tiene un error legal. Y muchas veces mis propios colegas, que desconocen esta especialidad, mire, ¿qué está pasando en estos momentos en la sociedad? Me vienen a ver arquitectos que hacen nada más que cárceles, arquitectos que hacen exclusivamente supermercados, arquitectos que hacen exclusivamente nosocomios, arquitectos que hacen exclusivamente galerías o bancos. Hay abogados que son laboralistas, penalistas, comercialistas, responsables de quiebra, arquitectura legal, como en mi caso. Nos vamos especializando, en definitiva, en determinadas ramas. Entonces, hay abogados que hacen familia, que hacen derecho civil, que hacen una tenencia, que hacen un juicio de cuota alimentaria, y de golpe le aparece un profesional de la arquitectura y le pide un contrato y hace estas porquerías, donde evidentemente lo hace por desconocimiento. Yo Bueno, no podría opinar sobre derecho penal. ¿Cómo? Claro, pero esto es algo que lo hace la Municipalidad de Santa Fe, no es No, lo que hace la Municipalidad de Santa Fe es no poner en una carátula
representante técnico. ¿Por qué? Porque la Municipalidad de Santa Fe no reconoce la dirección de obra como dirección de obra la conocemos nosotros. Ellos directamente como director de obra lo que hacen es asociarlo a lo que nosotros decimos representante técnico. Claro, pero a la vez lo que yo leí de eso que firma lo pide la municipalidad, el formato es de la MUNI. Todo lo que yo dije recién es de la municipalidad. Por eso le estoy diciendo, el Consejo Deliberante de Santa Fe evidentemente no se actualizó y está utilizando parámetros que se usaron antes del 2015. Por eso, doctor, yo le comentaba... No sea literal, no se maneje exclusivamente con lo que lee, sino con lo que hoy es legislación. Hay comunas donde están trabajando todavía sobre la base de figuras que son inexistentes en la construcción actual. Pero esto es así. No todas las provincias, les puedo hablar porque hace poco estuve en Mendoza, después en Río Negro dando charlas parecidas a esto. En Río Negro es pavoroso lo que está pasando. ¿Pero por qué? Porque se construye enormes procesos constructivos enormemente caros con profesionales que en definitiva están a merced de muchos oligopolios que prácticamente los explotan. Son proyectos que se hacen en Buenos Aires o se hacen en el exterior y lo usan a los arquitectos, sobre todo a los recién recibidos, los llevan al sur, lo hacen responsable técnicamente de la obra y terminan durante 5 años siendo responsables de una obra y ellos felices de la vida porque están ejercitándose en el ámbito profesional y tienen como primera obra a lo mejor una obra de 15, 16 losas en Bariloche, viven durante 12 meses en esa ciudad, pero la responsabilidad que toman es sideral. Esto pasa, ocurre. Bueno, ¿terminamos? Bien, doctor, queda muy claro y esto es lo que yo le comentaba al principio, que sigue generando muchas dudas estas figuras, ¿no? Estos roles. Sí, por supuesto, por supuesto. Por estas cuestiones. Usted ya dejó muy en claro las responsabilidades, ¿no? Bueno, pero Liliana quedó con... Qué suerte que lo tenemos para consultar. No, es que yo lo entendí, lo que pasa es que quería buscar porque busqué los papeles para ver, porque ese es el marco que plantea el municipio, entendía que había un error. Porque vuelvo a repetirle, el Consejo Deliberante de Santa Fe todavía no se percató que hay un Código Civil vigente del 2015 que cambia. Podríamos hablar un montón de tiempo sobre lo que está pasando en algunos distritos de la provincia de Santa Fe. Pero Santa Fe específicamente, realmente, tiene que ponerse a estudiar y a trabajar sobre un reglamento de edificación moderno. No lo tienen. Entonces siguen con la figura del director de obra. No hay más director de obra, en tanto y en cuanto las responsabilidades son del representante técnico. Nosotros afortunadamente algunas cosas hicimos, otras todavía no, pero algunas cosas se han hecho. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Sí, esta es la última clase. Con este encuentro damos por cerrado este ciclo de charlas de arquitectura legal. Muchas gracias, doctor. Hasta un próximo encuentro. Una cosa más para todos y todas. Tomen mi correo electrónico para cualquier consulta. Yo contesto todas las consultas. Rterrile, R de Ricardo, Terrile, mi apellido. Cuando era chiquito era terrible, pero ya estoy más tranquilo. Rterrile, @me, M de mamá, E de Eduardo, es de Macintosh, rterrile@me.com. No pongan ar. Ahí lo estoy escribiendo en el chat, fíjese si está bien. Entonces, ustedes con todo gusto, hay muchísimos arquitectos de distintas provincias que me consultan. Toda mi vida he querido ser abogado, y si no hubiera sido arquitecto, soy abogado de arquitectos.
y realmente responder los correos electrónicos es un ejercicio que cotidianamente hago, no me pesa. Lo que no sé, digo no lo sé, lo que puedo contestar lo contesto, y lo que entiendo que tiene que ser, por ejemplo, la redacción de una carta documento, hacer un contrato, le voy a decir que conversen con algún abogado para que pueda básicamente instrumentar esa herramienta. Bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias, doctor, Vemos. por su disposición y muchas gracias a todos por participar. Gracias, buenas noches. Buenas noches.